Buenas, buenas. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Perfecto. Siendo las 7 de la tarde, arrancamos esta última ayudantía. Después tenemos otra, la de antes del examen, que originalmente tenía fecha para ¿cómo se dice?, para el lunes 26, si no me equivoco, pero la tuvimos que cambiar el martes 27. Me dijo Ceci que ya les avisó, ya está cambiado en el calendario, así que bueno, ahí tienen un día más para juntar preguntas para el examen. Creo que la clase de hoy la podemos hacer, va a ser más corta, inevitablemente, a no ser que traiga un montón de preguntas, que sería buenísimo. Tenemos solamente 2 ejercicios para resolver. Como les dijo Nicolás, este TP no va a tener nota, así que tampoco va a ser corregido, pero prometo que en breve, mañana o el viernes a más tardar, voy a estar subiendo las soluciones del TP2 y el TP3 al campus para que sí tengan las respuestas, y en el fin de semana les voy a estar enviando los TP2 corregidos. Perdón la demora, pero bueno, fueron días complicados. Así que bueno, y después les voy a proponer, si tienen ganas, plantear 2 ejercicios más charlados, no numéricos, pero para repensar o para seguir pensando, digamos, algunos temas que estuvieron charlando con Nicolás, un poquito de otro punto de vista, así para pensar un poco e ir fijando algunas cositas que vieron en el curso. Bien, ¿pudieron hacer los ejercicios? Sé que los mandamos con muy poco tiempo. Ahí sé que Guillermo lo pudo resolver. Buenísimo. Bien. Tenemos 2 ejercicios. Tengo dudas con la nomenclatura. ¿A qué te referís con nomenclatura, Diana? Al hablar de correlación, ¿es el beta? No. Vamos a charlar un poquito del CAPEM y de la fórmula del CAPEM, ya que son 2 ejercicios nada más, tratemos de hacerlo lo más completo posible y revisando bien este tema. Bien, entonces, lo que vieron con Nicolás es el CAPEM, que es el Capital Asset Pricing Model, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que calculamos con el CAPEM? Es justamente la rentabilidad esperada de un activo. Es la rentabilidad esperada de un activo cuando este activo está dentro de una determinada cartera. Entonces, la fórmula es risk-free, activo libre de riesgo, más beta por el riesgo del mercado menos risk-free. Esta es la fórmula del CAPEM, y lo que nos da esta fórmula es la esperanza de retorno del activo A, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, viendo un poquito, tenemos la risk-free, tenemos beta y tenemos riesgo del mercado menos risk-free. Esto, riesgo del mercado menos risk-free, es lo que llamamos prima de riesgo. Es decir, es el exceso de rendimiento que se le pide por sobre la risk-free al mercado, ¿sí? Al mercado en su conjunto. Retorno del mercado menos risk-free. ¿Por qué se le pide un exceso de rendimiento? Por ser riesgoso, ¿sí? Recuerden que acá lo que hablamos es de la cartera de mercado, el mercado en general, y muchas veces acá tomamos como referencia al S&P. Obviamente, siempre tenemos que tener cuidado
en qué mercado estamos. Va a ser lógico pensar en el S&P si estamos hablando del mercado de acciones de Estados Unidos y si es un activo que está incorporado en ese índice, ¿no? Si estamos evaluando una empresa argentina que cotiza solo acá, no tiene ningún sentido pensar en el S&P como riesgo de mercado. Bien, como retorno de mercado, perdón. Entonces, fíjense que la diferencia es la prima de riesgo. Y el dato que nos da en el ejercicio es justamente el de la prima de riesgo de mercado. Entonces, un error muy común es tener el dato de la prima de riesgo de mercado y además restarle la risk-free. Ese es un error muy común que he visto. Entonces, fíjense bien qué dato les están dando, si es el retorno de mercado o es la prima de riesgo. Y por otro lado, acá en la fórmula tenemos a beta. ¿Qué es beta? Beta es una medida de riesgo. Es una medida de riesgo. Y es una medida de riesgo relativo. ¿Por qué relativo? Porque es relativo con respecto al mercado. ¿Qué nos va a decir beta? Beta nos dice cómo se mueve este activo con respecto al mercado. Un beta de 1, lo que te dice es que este activo se mueve igual que el mercado. Si el mercado en su conjunto sube un 5%, el retorno esperado de este activo sube un 5%. Y así también cuando es un movimiento a la baja. Si estamos hablando de un beta mayor a 1, quiere decir que este activo se va a mover más que el mercado. Si el beta es de 1,5, yo me veo borrosa. ¿Ustedes me ven borrosa? No sé qué tal. La macana es que no van a ver nada del pizarrón. Creo que hay un problema de señal. Sí. Porque no quiero que pase eso, porque si en el pizarrón no van a ver nada. Bueno, ahí creo que mejor un poco. Vamos a ver. Entonces decíamos, perdón, si el beta es mayor a 1, por ejemplo, si es un 1,5, lo que quiere decir es que este activo va a multiplicar por 1,5 los movimientos del mercado. Si el mercado se mueve 1, este se va a mover 1,5. Y si beta es menor a 1, es menos sensible a los movimientos que el mercado. Por ejemplo, si el mercado se mueve 1, un activo con beta de 0,9 se va a mover 0,9. O sea, multiplicamos el movimiento por 0,9. Entonces dijimos, es una medida de riesgo relativo. Y lo vamos a usar siempre que estemos pensando el activo como dentro de una cartera. Esta es la diferencia contra el desvío estándar. El desvío estándar es una medida de riesgo bruto. Te dice justamente la variabilidad de este activo por sí solo. Entonces, claramente hay una relación entre beta y el desvío estándar. O sea, para calcular beta necesitamos el desvío estándar tanto del mercado como del activo, porque tenemos que ver cómo se mueven y si se mueven juntos o no en los distintos momentos del tiempo. Y ese pensar como si se mueven juntos o no es donde incorporamos la correlación. Entonces, quiero ver dónde se ve más. Me parece que acá. Bien. Entonces, ¿cómo voy a calcular beta? Beta lo calculo como la covarianza del activo, yo le puse activo A, entonces vamos a mantener del activo A con el mercado sobre la varianza del mercado. Acuérdense que los dos tenemos el dato de la correlación. Y acuérdense también que hay una relación, es decir, con la varianza podemos calcular la correlación, perdón, con la covarianza podemos calcular la correlación, y con la correlación podemos calcular la covarianza. Entonces, si expresamos covarianza
como correlación de A con el mercado por desvío estándar de A por desvío estándar del mercado, esto sigue dividiéndose por la varianza del mercado, podemos ver que podemos suprimir el desvío estándar del mercado del numerador con uno de los desvíos estándar del denominador y nos da que beta es igual a la correlación de A con el mercado por el desvío estándar de A sobre el desvío estándar del mercado. ¿Sí? Entonces, repito. A ver si acerco un poco, perdón, vamos a acercar, si tiene zoom esto también, no lo podría haber hecho de la manera más tecnológica, pero no importa. No se acerca más el zoom. Tal vez ahí también incluso ve un poquito mejor el pizarrón. Repetimos, beta es igual a la correlación del activo A con el mercado por el desvío estándar de A dividido el desvío estándar del mercado. Entonces vemos que hay una relación entre el riesgo bruto y el riesgo relativo, que es beta. Entonces acordémonos que el CAPEM, beta y el CAPEM, siempre tienen sentido para evaluar un activo dentro de una cartera a la que pertenece. Entonces, habiendo dicho todo esto, voy a borrar el pizarrón porque si no, no van a ver, y vamos a proceder. Perdón, a ver, Adriana creo que es la que me ha preguntado. Adriana, ¿quedó más claro lo que es beta, el cálculo y demás? ¿Y la relación con la correlación? Buenísimo. Entonces, el ejercicio dice, dados los siguientes datos referidos a las acciones de la compañía perteneciente a la industria A, la prima de riesgo de mercado, fíjense el dato que nos da, prima de riesgo de mercado es 5%. El desvío de la compañía A es 33%. El desvío del mercado, o del S&P, es 16%. La correlación de A con el mercado es 0,7 y la tasa libre de riesgo es 2,6. Entonces, ya que repasamos la fórmula de el CAPEM, la voy a volver a escribir rápido, lo único que nos queda es reemplazar los datos en la fórmula. Dijimos que era risk-free más beta por el retorno esperado del mercado menos la risk-free. Y dijimos que esto es la prima de riesgo de mercado. Vamos a ver qué datos tenemos. La risk-free la tenemos, sabemos que es 2,6. La prima de riesgo la tenemos, sabemos que es 5. Y solamente nos falta calcular beta. Que beta, como dijimos, es igual al desvío de A por la correlación de A por el mercado, perdón, antes lo puse al revés, pero al hacer multiplicación es lo mismo, sobre el desvío del mercado. Entonces beta es igual a 33%, 0,33, por la correlación de A por el mercado, que es 0,7, dividido sin de mercado, o el desvío del mercado, que es 0,16. A mí esto me daba 1,44. ¿Les dio lo mismo? 1,44 me dio beta. Perfecto. Y entonces, ahora, reemplazamos todo en la fórmula. Risk-free es 2,6% más beta, que es 1,44, por la prima de riesgo del mercado, que es 5%. Y esto, si mis cálculos no fallan, debería darles 9,82%. ¿Estamos de acuerdo?
y se ve horrible la pantalla. Ok. Sorry, voy a hacer... Ya aparezco, no sé. Es mi intento por estabilizar esto. Bien. No lo arreglé nada. Ahora sí. Bien. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Para qué podríamos usar esta tasa de CAPEM? Esto es lo más interesante. Esta tasa de CAPEM lo que nos dice es cuánto le deberíamos exigir como retorno a esta acción que está incorporada en un determinado mercado. Entonces, imagínense que esta es la acción de General Electric, y General Electric pertenece al S&P, y el cálculo del CAPEM nos da que tiene un retorno esperado de 9,82. Este es el rendimiento al hacer el cash flow, esta es la R esperada, o para calcular cuánto debería ser el precio de la acción. O si no también, si soy el dueño de la empresa, si yo soy una X empresa y estoy analizando distintos proyectos de inversión, y esta es la rentabilidad esperada en mi compañía, y voy a lanzar una nueva línea de negocios, un nuevo proyecto o demás, la R alternativa, esa R de la que voy a descontar el nuevo proyecto, va a ser esta calculada por el CAPEM. ¿Sí? Eso es lo más rico e interesante del CAPEM. ¿Quedó claro el ejercicio? Ahora le voy a agregar, perfecto, les voy a agregar un dato más, que no sé si, no recuerdo, creo que no lo vi en los apuntes de Nico, pero en caso, a veces se dice que a este ejercicio lo que le podríamos agregar es pensar en querer evaluar una empresa que está en otro país. Imagínense que primero estamos evaluando a esta compañía que está... Esto se puede utilizar para el BAN. Claro, si vos estás evaluando, vos para el BAN lo que necesitas es una tasa de descuento. Como yo te decía antes, si yo soy la dueña de una empresa, o trabajo en una empresa que está evaluando un nuevo proyecto de inversión, y la tasa con el CAPEM de su compañía le da que es 9,82, es decir, la compañía como un todo tiene un rendimiento esperado de 9,82, para evaluar un nuevo proyecto de inversión con la técnica del BAN o con la fórmula del BAN, el método de evaluación, el R que voy a incorporar en la fórmula del BAN va a ser la del CAPEM, ¿sí? Es el R va a ser el R que voy a aplicar en el proyecto. Perdón, acá hay una pregunta, esto fue en respuesta a una pregunta de Mateo, que me preguntaba si esto se podía utilizar para el BAN, que veo que no está enviada todas, entonces tal vez quedó rara mi cambio en el speech. Bien, entonces yo digo, yo puedo estar evaluando una empresa X, imaginemos una automotriz. Imagínate, estoy evaluando una automotriz y la empresa, la que yo realmente quiero evaluar, está en un país distinto. Yo acá lo que estoy tratando de calcular es cuál debería ser la tasa de descuento de una empresa automotriz X. Pero yo estoy parada en otro país. Este país tiene un riesgo país. Este país tiene un riesgo país de, por ejemplo, 700 puntos. O 7%. Entonces, si yo no puedo obtener el CAPEM de ese país, lo que puedo hacer como una aproximación es calcular el CAPEM teórico, teniendo en cuenta las empresas automotrices en su conjunto de un mercado del que sí tengo información, como les decía el otro día, siempre es mucho más fácil conseguir información de Estados Unidos que acá, hay mucha más información de todo lo que es tema financiero.
puedo calcular un CAPEM o una tasa teórica en un país con información y simplemente a esto le sumo un 7%. Es decir, pensemos qué significa esto, que está relacionado a un montón de cosas que tal vez lo escuchan mucho más con los bonos. ¿Qué quiere decir esto? Que a una empresa, por estar operando en un país con un riesgo país de 700 puntos, un 7%, le voy a pedir el excedente de rendimiento del 7%. Entonces, a esta empresa le voy a pedir un rendimiento, a los proyectos de esta empresa, de un 16,82. Entonces, si esta primera empresa está en Estados Unidos, le pido un 9,82, si está en un país X con un riesgo país de 700 puntos, le pido 16,82. ¿Por qué? Porque es más riesgoso. ¿Sí? Es para hacer una aproximación. Acá nada es exacto, nada es perfecto, todo es cuestión de expectativas, pero es una forma, sumarle el riesgo país del lugar donde la compañía opera, es una buena forma de aproximar una tasa requerida de rendimiento. ¿Alguna duda? Creo que no. Bien. Entonces, vamos a pasar al segundo ejercicio, en el que hablamos de derivados. Y después vamos a hablar, después de terminar los ejercicios que tienen en la guía, vamos a hablar un poquito de eficiencia del mercado. Entonces, a ver, siempre que no sea Estados Unidos se suma un riesgo país, depende, la realidad es que depende de dónde vos estés sacando la información. Si vos por ejemplo, no sé, estás operando, estás calculando el CAPEM de una empresa europea y tenés los datos de la Unión Europea, tenés los datos de ese país, tenés las empresas suficientes para calcular, es como que ya el rendimiento que calcules va a tener incorporado el riesgo de operar ahí, el riesgo sistemático, como decíamos el otro día. Cuando el agregarle el riesgo país del lugar en el que estás, es justamente para darle esa base. ¿Se acuerdan que el riesgo sistemático marcaba como un piso en la que la asíntota dejaba de bajar? Cuando hacíamos el gráfico del riesgo sistemático y no sistemático, era así. Es como que vos, al cálculo que hicimos, lo que estás haciendo es agregarle este piso de 700 puntos. Ninguna empresa, o sea, la base de rendimiento de las empresas y los proyectos va a ser esa, la del país en la que están operando. Entonces, depende, pues, como les decía, antes yo el ejemplo que les di fue, calcularon con datos de Estados Unidos, que es free, y le agregamos el riesgo del país en el que estamos operando. Genial. Entonces, en la última clase, entiendo que con Nicolás, vieron el tema de derivados. ¿Qué son los derivados? Son productos cuyo valor, cuyo precio depende o deriva del valor de otro, ¿sí? Entonces, tenemos derivados de commodities, tenemos derivados de monedas. Acá en Argentina la realidad es que el que más, por no decir el único, el que más opera son los ROFEX, los de moneda en ROFEX. Y después hay algo agrícola, algunos derivados de soja, los derivados de Merval y demás, pero la realidad es que la operatoria es bastante baja. En cuanto a derivados de commodities, el mercado de referencia es el mercado de Chicago. Cuando ustedes ven el precio internacional de las hojas, ¿sí? Lo que tienen que apuntarse es al mercado de Chicago, que ahí es el fuerte de la operación. Tienen a grandes rasgos tres tipos de derivados. Tenemos
los forward, los futuros y las opciones. Con Nicolás vieron forward y futuros. ¿Qué son los forward y futuros? Son contratos para comprar o vender un determinado activo a una fecha futura, ¿sí? Entonces, yo hoy me puedo comprometer a comprar o vender a fin de mes X cantidad de dólares a 65 pesos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el último día del mes, 31 de agosto, yo voy a tener, por ejemplo, yo me comprometí a comprar a 65 pesos $1.000.000, el dólar valga, volvamos a la utopía del 45 o 120, yo tengo derecho y obligación de comprar ese $1.000.000 a 65. Entonces, el forward y los futuros me dan derecho y obligación. En cambio, las opciones, esto es, acá es un contrato y digamos obligación, por poner la diferencia. En cambio, las opciones son un derecho. Y las opciones pueden ser call, que es un derecho a comprar, o put, si es un derecho a vender. ¿Qué quiere decir esto? Que es un derecho, pero no es una obligación. Que llegado el momento del vencimiento, el momento T, como se dice, si yo tengo el derecho a comprar, tengo un call, y estoy comprando un call a 65, pero algo mágico pasó, y el dólar vuelve a valer 42 o 45, yo puedo romper este papelito del contrato, digo, no lo ejerzo, y voy al mercado y compro a 42. Entonces, futuros y forward son obligaciones, y las opciones son derechos. ¿Cuál es la diferencia entre un forward y un futuro? La diferencia es que los forward son lo que se llama entre partes, ¿sí? Yo y otra persona nos comprometemos con un contrato de por medio a realizar esa operación. Y entonces, como yo me comprometo contra otro, puede ser una empresa contra un banco, por ejemplo, es algo entre nosotros, tiene lo que se llama riesgo de contraparte. El riesgo de que el otro no te pague, eso es riesgo de contraparte. Un ejemplo, tal vez alguna vez escucharon las siglas NDF, que es Non-Deliverable Forward. Esto se opera muchísimo afuera, en Argentina también, pero menos, y los bancos argentinos tienen una restricción que con contrapartes del exterior solo pueden operar NDF con contrapartes que sean bancos. Es decir, yo con un cliente, yo les conté que trabajo en la mesa de dinero, con contraparte del exterior, yo con mis clientes, que son por ejemplo fondos de inversión, o compañías de seguro, etcétera, del exterior, no puedo operar en 10 por regulación y prohibición del Banco Central y la CNB. Entonces, decimos los forward son entre partes, tienen riesgo crediticio o contraparte. Y por otro lado tengo los futuros, que tienen lo que se llama contraparte central. En el mercado de futuros, uno opera contra una pantalla y no sabe contra quién está. Es decir, si yo quiero comprar un futuro, pongo una postura en la pantalla y el que quiere vender el futuro a ese mismo precio me puede pegar en la pantalla y se cerró la operación. Pero yo no sé quién está del otro lado, no sé si es el Galicia, si es Juan Pérez o si es Bank of America. No tengo idea quién está del otro lado. Y lo que importa es la contraparte central. Entonces de acá vienen las dos operaciones y la contraparte central lo que se encarga es de justamente darle o quitarle al que ganó y perdió, ¿sí? Entonces,
para garantizar o reducir riesgos, los mercados de futuros tienen dos cosas. Por un lado, exigen la constitución de garantías. ¿Qué son las garantías? Lo que tienen que hacer las personas o contrapartes que quieren operar futuros, por ejemplo en ROFEX, tienen que transferirle a ROFEX tenencias de títulos o acciones para garantizar que si esta persona no paga, ROFEX lo que puede hacer es vender esos títulos y pagarle a la contraparte. Y por otro lado lo que hacen es un mark to market diario. Es decir, todos los días se le debita o acredita a los que están abiertos una posición de futuros la diferencia. Entonces, por ejemplo, si yo estoy comprada un contrato de ROFEX a fin de mes a 65 y el dólar cierra en 62, yo perdí. Entonces me van a hacer un débito, pues yo compré más caro algo que es más barato. En cambio, si el dólar se va a 70, yo voy a tener un crédito en mi cuenta por la diferencia entre el día anterior y hoy, por la cantidad de contratos, obviamente voy a tener un crédito en mi cuenta. Y esto es todos los días. Así se garantiza que no se arme una bola o un número muy grande y se reduce también este riesgo de que la contraparte no pueda responder a su obligación. Es por eso que también los bancos exigen a los jugadores del mercado que están operando que dejen dinero líquido para poder responder a la volatilidad del tipo de cambio. Viene una pregunta, ¿sí o sí tenés que construir las garantías en bonos o acciones? Mire, les voy a mostrar. Puede ser en plata también la garantía, pero nunca te va a convenir ponerla en dinero físico, digamos, porque perdés rendimiento. O sea, y más en Argentina, imagínate poner peso, con la evaluación que tenemos, cuando te querés acordar, ya no vale nada. Yo les quería compartir, denme un segundo, ¿dónde lo puse? Un segundito, perdón. Miren. A ver. Acá. Argentina Clearing, que acá pueden ver la página argentinaclearing.com.ar, publica en su página cuáles son las garantías necesarias. Aunque no lo crean, la pantalla de inicio que conozco acá estamos. Argentina Clearing en la página publica los activos aceptados en garantía y el margen, es decir, el margen de garantía que se debe constituir por producto. Entonces, hablando de los activos que se pueden tener garantía, yo abrí este archivo, dice activos aceptados en concepto de garantía. Dice que se pueden tener pesos en cuentas a la vista, depósitos en pesos, depósitos en dólares e instrumentos. Obviamente, podés dejar pesos, pero como les decía, perdés de tener un rendimiento, porque aunque vos, imagínense que tenés títulos, cualquier bono de los que figuran acá, fíjense que lo separa por títulos emitidos por el Tesoro, todos los títulos públicos, títulos privados, que son las ON, no, estos son renta variable, perdón, acciones, fondos comunes de inversión, es decir, también puedes integrar cuota parte de fondos comunes de inversión, y acá te da todas las sociedades gerentes aceptadas como garantía. Todos estos títulos, si bien se transfiere a custodia de ROFEX, la titularidad y el rendimiento sigue siendo del inversor. No es que transferís la titularidad. Entonces, vos después, imagínate que cerrás el contrato de ROFEX o lo querés vender, podés cambiar la garantía constituida y lo vendés, y el retorno es tuyo. Entonces, seguís generando rentabilidad por esos títulos. Obviamente, si el título pierde valor, también perdés, porque es un título tuyo. Y fíjense algo importante, y es que en la página les dice el aforo. ¿Qué quiere decir el aforo? Acá dice, por ejemplo, 90% sobre el valor
de cotización. Si el activo vale 100, te lo toman como si valiese 90, ¿sí? Entonces, si yo tengo que cubrir una posición de 100 en ROFEX, tengo que poner más de un título para poder cubrirla, porque no vale 100, vale 90. Entonces ahí es para hacer el cálculo de cuántos títulos de cada especie deberían constituir. Es las cantidades nominales por el precio del mercado, por el aforo, es la garantía que están constituyendo. A ver, un segundo las preguntas. Puede ser fondos comunes de inversión, sí, y eso lo haces por medio de un operador con cuenta comitente, sí, exactamente. Para poder operar ROFEX, los operadores de ROFEX, o sea, vos no es fácil entrar directo a ROFEX, lo que haces es entrar a través de un operador de ROFEX y él opera a cuenta y orden de un tercero, que ese tercero serías vos. Entonces, por ejemplo, si quieren operar un cliente mío, por decirlo, hoy un cliente mío del exterior quería comprar, quería cubrirse en el mercado, lo que hace es pedirme a mí, que yo le abrí, yo Banco Galicia, le abrí una cuenta comitente en ROFEX, no es la misma comitente que tienen para tener los títulos en el banco, es otra cuenta comitente de ROFEX, y mi operador mi trader entra con su cuenta comitente y pone la orden, ¿sí? Entonces, cuando la operación se hace, no es una operación del banco, es una operación del cliente, y a ROFEX le llega que ese cliente operó, y a ese cliente se le exigen las garantías, se le exige todo, ¿sí? Pero sí, siempre lo tienen que hacer a través de una LIC, a través de un banco, etc. Bien, y por otro lado, acá también en la página Argentina Clearing, lo que van a encontrar en el otro archivito acá, en márgenes por producto, lo que van a encontrar es cuántos pesos por contrato tienen que integrar como garantía. Fíjense que a medida que el contrato es más largo, la garantía que les pide aumenta. ¿Por qué? Porque es más riesgoso. Y la variabilidad del precio del futuro aumenta con el tiempo. Prácticamente el valor futuro se entiende que es el valor spot por una tasa, ¿sí? Por una tasa de interés. Entonces, y esta tasa de interés está elevada al tiempo. Entonces, cuanto mayor es el plazo del futuro, mayor variabilidad también puede tener, ¿sí? Obviamente es mucho más fácil decirlo, acá es medio complicado, no nos esperábamos el viernes tener 20 tipos de cambio, siempre es más sencillo poder predecir un corto plazo que un largo plazo. ¿Se entendió más o menos el tema ROFEX? Esto se los muestro más que nada por si a ustedes les interesa, operar, les interesa cubrirse o especular. Para que puedan tener una idea de dónde buscar la información, si tienen que constituir garantías, saber cuántas garantías tienen que constituir, para ver si los títulos que tienen les alcanzan y que no les metan el perro. Bien, les iba a decir algo más. Y también por otro lado sabemos, como hablaron con Nicolás, que los derivados se pueden usar para cobertura, que es lo que se llama hedging, o para especulación. En el caso de la cobertura se va a dar más que nada para jugadores de mercado que tengan compromisos futuros, por ejemplo, como el caso del ejercicio que tenemos, un productor de soja que quiere asegurarse que el precio va a vender la soja, entonces puede vender soja a futuro, o puede ser también alguien que tiene que pagar una obligación, por ejemplo en dólares. Si yo tengo, en 2 meses tengo que pagar una máquina, por ejemplo, yo gano, o sea, el flujo de mi negocio es en pesos, pero la máquina se la tengo que pagar a un proveedor de Estados Unidos, le tengo que pagar la máquina en dólares, me quiero asegurar poder pagar esa máquina con los pesos que tengo, entonces puedo comprar dólar futuro a 2 meses, y ya asegurarme el tipo de cambio. Obviamente puedo ganar o puedo perder. Si el dólar se va a las nubes, voy a haber ganado. Si el dólar bajó,
voy a haber perdido. Pero es cobertura. Muchas veces las empresas prefieren asegurarse algo, o sea, perder un poquito con tal de asegurarse y no tener una volatilidad en algo que no es su riesgo propio. O sea, porque la empresa no es su negocio, no es comprar y vender máquinas, sino tal vez hacer galletitas. Entonces el riesgo de la máquina prefieren eliminarlo, de la compra de la máquina. Y en el caso de especulación, es cuando simplemente yo digo, che, mirá, la soja está operando a $380 por tonelada, para mí está carísima, porque va a haber super cosecha de soja, entonces para mí este precio es caro, para mí el precio de la soja va a bajar, entonces puedo vender soja a futuro y me voy a beneficiar si el precio de la soja baja. ¿Por qué? Porque vendí más caro de lo que va a valer en ese momento. Y por otro lado, con el tema de los futuros también piensen que hay dos tipos de settlement. Puede ser con intercambio físico o no. ¿Qué quiere decir con intercambio físico? Que yo efectivamente, por ejemplo, si el contrato es un contrato de derivado físico, yo efectivamente me estoy comprometiendo a entregar esa soja que vendí a X plata, a X precio, ¿sí? Y los que son, perdón, se me fue el nombre, y los que no son físicos, simplemente lo que me comprometo es a cubrir la diferencia de precio. Es decir, en el físico, por ejemplo, yo vendí una tonelada a 300 a diciembre, cualquier cosa, yo me comprometo que en diciembre te voy a entregar en tu campo, en tu depósito, lo que sea, una tonelada de soja y vos me vas a pagar 300. En el que no es físico, lo que nos comprometemos es a liquidar las diferencias. No, en 10 es otra cosa. Ahora volvemos a eso. Es decir, si yo te vendía 300 y en ese momento está 250, te transfiero 50. Y si en ese momento está 350, acá sería menos 50, te doy 50, me da 50. Es decir, no hacemos delivery del producto, sino solamente un intercambio monetario. Todo eso está detallado en el contrato. O sea, hay distintos contratos de derivados. Entonces, un productor de soja tiene muchas más chances de hacer un contrato con delivery físico. Un especulador que claramente no tiene la soja en su campo va a hacer algo sin delivery físico. Lo que les decía del NDF es como se le llama un tipo específico de forwards, de derivados, perdón, que son forwards, y es como cuando es entre partes, ¿sí? Bien, vamos a ir ahora específicamente al ejercicio, basta de tanta, espero que haya quedado claro los diferentes. Claramente hay otros tipos de derivados, tienen swaps, cross-currency swaps, hay un montón de tipos de derivados, pero estos son los más básicos. Ahora, el ejercicio lo tengo acá. El ejercicio lo que nos dice es que hoy es agosto de 2019 y en unos meses voy a producir soja para cosechar, acá voy a sembrar soja, para cosechar en abril del 2020. Entonces, estamos en agosto 19 y la cosecha es en abril del 2020. El precio futuro de la soja para ese vencimiento es de $330. Entonces, el valor de un futuro para el tiempo T es de $330 por tonelada. Mi campo tiene 100 hectáreas. 1000 hectáreas, perdón, tiene 1000 hectáreas. El rinde promedio histórico es de 3 toneladas por hectárea.
el mejor escenario posible es producir 5 toneladas por hectárea y el peor, en sequía, es 1 tonelada por hectárea. El costo de producción por tonelada es de 200. Entonces yo cuento con 1000 toneladas, el promedio es 3 toneladas por hectárea, optimista 5 toneladas por hectárea, pesimista 1 tonelada por hectárea. Esto es sequía, no pude levantar casi nada de soja. Bien, primera pregunta que me gustaría que me respondan ustedes. ¿Cuántas toneladas vendo a futuro para minimizar el riesgo de precio de mi producción? Si ustedes fuesen el productor de soja, y en su promedio de cosecha es de 3 toneladas por hectárea y tienen 1000 hectáreas. ¿Cuántas toneladas venderían a futuro? Adriana tira 3000. Mateo dice lo que cubra el costo. Para mí son dos razonamientos súper válidos. Yo he planteado los dos. El costo, ¿cuánto es tu costo? El tema es que tampoco sabes cuánto hace. ¿Vos decís el costo del mínimo? Porque el costo es por tonelada. Y no sabes cuántas toneladas vas a producir. Sí, 2, por favor. Voy a llevar unos... Me distraje porque no tenía todo muteado. Bien, genial. Entonces, para asegurarnos, lo que vamos a hacer es vender el promedio, el rinde promedio. Entonces, lo que voy a hacer es vender 3000 toneladas a futuro. Bien. La segunda pregunta es, si vendí futuro y produzco lo esperado, ¿cuál es mi ganancia neta total al momento de cosechar si el precio es 310? Entonces, ¿en qué escenario estoy? En que la cosecha fue de 3000 toneladas, y el precio spot en el momento T es de 310. Si mal no recuerdo, Nicolás en clase, no se ve el color, perdón. Tienen razón, esto me lo habían dicho. La cosecha termina siendo de 3000. Y el precio spot en el momento T es 310. Nicolás en clase les hizo un cuadrito que es como que lo separó dos negocios, ¿sí? Dijo que por un lado tiene un negocio físico, que es la venta del producto, y por otro lado tienen un negocio financiero. Y después les habló del negocio neto. ¿Correcto? ¿Así lo vieron en clase? Sí, perfecto. Entonces, ¿qué es el negocio físico? El negocio físico es mi ganancia o pérdida si yo no entré a ningún contrato de futuros. Entonces yo digo, ¿cuánto vendí? ¿Cuánto vendí? 3000. Vendí 3000, lo vendo a 310, que es el precio spot, y creo que restar a esto los $200 de costo por tonelada.
¿Correcto? Ahora, en el negocio financiero, ¿qué tengo? 3.000 contratos por la diferencia entre el precio al que vendí yo, que era 330, menos 310, que es el precio de ese momento. Entonces, para el negocio financiero, si yo estoy... les quería decir algo y me olvidé, perdón, les quería hacer un comentario y estoy pensando en el comentario que les quiero hacer. Bueno, ya me voy a acordar. Entonces, para el negocio financiero, si yo estoy vendida a futuro, el resultado ¿cuál va a ser? El precio del futuro que compré menos el precio del spot en ese momento. Y el negocio neto va a ser la sumatoria. Perdón, pero no tengo los cálculos hechos hoy. Entonces, lo voy a hacer rápidamente. A ver, ¿a usted le da lo mismo que a mí? Acá la diferencia le da 330.000, el otro 60.000, y la de otro es hacer justamente la sumatoria, 390.000, o dice cualquier cosa por hacerlo rápido. ¿Les da igual? Perfecto. Bien. Entonces, ¿y qué pasa si hacemos? Un segundo, no quiero decir una burrada. Allá. Me está matando esta computadora, no encuentro las teclas. Bien. Les digo... Perfecto. Entonces, en definitiva, este 390.000 es lo mismo. Sí, exactamente. Se puede eliminar el spot de la fórmula, es justamente lo que les iba a decir ahora. Este 390.000 es lo mismo que decir 3.000 por 330 menos 200. ¿Pero por qué? En este caso, entonces digo, el precio al que vendí menos el costo multiplicado de la producción. En este caso es fácil verlo y está bueno arrancar así. ¿Por qué? Porque la cantidad producida es igual a la cantidad efectivamente cosechada y vendida. Entonces acá es lo mismo. En cambio, si pasamos al siguiente ejercicio en el que nos plantea otra situación y nos plantea otro rinde del campo, vamos a ver que nos sirve esta forma de pensar. Entonces, estamos todos de acuerdo que 390.000 es lo que gana si el rinde es igual al rinde esperado. Pero en la pregunta C, el rinde es igual al rinde esperado y el precio spot es menor, 310 es menor al precio en que yo vendí. ¿Sí? Y en la tercera pregunta dice, si vendí futuro, prefiero que luego haya sequía y alto precio spot de cosecha o sequía y bajo precio spot de cosecha.
justificar numéricamente. Es decir, si yo ya tengo mis 3.000 toneladas de soja vendida en futuro a 330 de abril 2020, y hay sequía. ¿Qué significa que hay sequía? ¿Cuánto va a ser mi cosecha? De acuerdo a este ejercicio. Exactamente, van a ser 1.000, una tonelada por hectárea por 1.000 toneladas, 1.000, exactamente. Entonces, yo voy a producir 1.000 toneladas. Yo prefiero que el precio sea alto o sea bajo si mi rinde fue menor. Bien, entonces, lo que les propongo es, para verlo, estoy borrando mi cuadrito, es pensarlo con distintos precios de spot. Si bien lleva 2 minutos más, lo pensamos con distintos precios de spot para ver este efecto. En el negocio físico dijimos que el negocio físico es justamente lo que yo gano si no me metí en ningún contrato de derivado y salgo a vender la cosecha al precio spot al que está. Entonces dijimos, mi cosecha son 1.000, porque estoy en sequía. Y a esto lo voy a multiplicar por el precio spot y le tengo que restar, ¿qué? El costo de producción. Entonces, acá puse distintos precios spot. 330 es el spot al que íbamos a comprar el futuro. Igual ahora se me va a escapar ese color, no importa. Arrastramos y vemos que en el negocio físico, si yo no me meto en ningún futuro, a medida que aumenta el precio del spot, claramente aumenta mi ganancia. En un spot de 200, que es igual a mi costo, claramente mi ganancia es 0, porque lo que gano lo tengo en costo. En cambio, en el negocio financiero, ¿yo cuántos contratos vendí? Yo no vendí igual. Yo en el contrato financiero, yo vendí 3.000 toneladas, no contratos. Yo vendí 3.000 toneladas. Y acá lo que nos importaba es justamente la diferencia entre 330, que es el precio al que yo vendí la producción, y le restamos el precio spot del momento. Que vemos acá, al contrario, a medida que aumenta el precio spot, aumenta el precio al que yo podría haber vendido la producción si no me metía en ningún contrato de derivados, mi rentabilidad cae. Entonces, el negocio neto, dijimos que es la sumatoria de los dos, y lo que vemos es que nos conviene que el precio spot sea bajo. 330 es el precio del contrato futuro, exactamente. Vendimos 3.000 contratos a 330. Entonces acá respondimos la pregunta, nos conviene que el precio sea bajo, pero vamos a ver una cosa. ¿Qué pasa en el caso de que estemos justo en un año de excelente cosecha? Rompimos los récords, nuestras toneladas son 5.000. ¿Qué vemos? Se nos invierte. A medida que aumenta el precio, y obviamente a medida que aumenta la diferencia también de toneladas que cubrí contra las que no cubrí, más me va a convenir que el precio crezca. A ver si se me mantiene esto. Imagínense que yo si yo en vez de vender 3.000 toneladas de futuro, hubiese vendido 1.000, ahí voy a tener resultados todavía mayores. Entonces, claramente, lo bueno de ver así los números es analizar cada escenario en particular. Pero en el caso base que teníamos nosotros, que era que la producción real era menor a la producción
que habíamos vendido, nos conviene que el precio futuro, o sea, el precio en el momento T, sea bajo. ¿Quedó alguna duda con respecto a este ejercicio? Si cosecho 1000 pero vendí 3000, ¿la diferencia la tengo que salir a poner? Ahí tenés, depende del contrato que tengas. Pero vos pensá esto, si vos cosechaste 1000 pero vendiste 3000 y tenés un contrato físico, es decir, tenés que salir a poner las toneladas, lo que vas a hacer es comprarlas, las vas a comprar, era 3.10 el precio, las vas a salir a comprar al precio que esté. Entonces también te conviene que esté más barato. Vas a salir a comprar a 150 a lo que vendiste a 330. Exactamente, las compras en spot y las vendés. Te conviene que el precio sea bajo. Y en el caso que hayas vendido un contrato sin delivery físico, solamente vas a recibir la diferencia en cash. Estoy esperando la pregunta de Santiago, que puso entonces. ¿Eso es exclusivo financiero? ¿Qué te referís a este ejercicio? Acá lo estamos pensando sin entrega de físico, pero es lo mismo igual, también te conviene, la conclusión a la que llegás es la misma. Porque si vos produjiste poquitas toneladas y tenés que vender más, te conviene que sea más barato para que más barato sea el precio al que puedes conseguir las toneladas en el mercado. Siempre te conviene echarte la mayor cantidad de toneladas posible, en realidad las toneladas esperadas, porque imagínate que después el precio se va al infinito. Si el precio sube un montón, vos vendiste más barato de lo que podrías haber vendido. O sea, y también depende en una empresa también obviamente va a depender del mandato, va a depender de las expectativas. Estos son ejercicios, tal vez empresas tienen como política hedgearse, por ejemplo, la mitad del RIN esperado. No sé, te digo cualquier cosa. Va a depender de la empresa y qué tan arriesgada sea. ¿Alguna otra duda? Perdón, Santiago, no sé si me expresé bien. Si estás esperando una sequía y que en este caso sí te convino hedgearte la mayor cantidad posible. Si es una sequía y el precio baja. Igual, por lo general, la realidad es que si es una sequía internacional, como va a haber menos oferta que demanda, los precios van a tender a subir. Hay que ver si estamos hablando de una sequía en un lugar, si estamos hablando de... Tal vez yo en vez de sequía hubiese puesto un granizo. Si el granizo lastimó tu campo, no lastimó todos los campos del mundo, porque si es una sequía general, que se pierde mucho rinde, los precios van a tender a subir. ¿Por qué? Porque la demanda va a exceder la oferta. Sí, Julia, te muestro cómo calculé, quiero ver si volvimos al ejemplo todo normal, porque acá después hice otro caso y tal vez mezclé. El negocio financiero, lo que hacemos es las toneladas que efectivamente vendimos a futuro, que son 3000, por el precio al que vendimos al futuro, menos el precio del spot de ese momento. Y en cada caso, fíjate que va cambiando el precio spot. ¿Estamos? En los dos casos te referís al punto 2 y al punto 3. En sequía y en abundancia, sí, las fórmulas son las mismas. Lo que va a cambiar es la cantidad que cosechamos en el momento T. Y eso.
No incluye el costo del negocio financiero, no. El costo del producto es parte del negocio físico. Entonces, en la primera pregunta de cuántas nos conviene, Santiago, la primera pregunta te referís a cuánto nos conviene vender. Nos conviene vender 3.000 toneladas. Para hedgearte tu producción. Porque te hedgeás lo que vos esperás producir en promedio. Vos tenés ese dato, en promedio produzco esto, hedgeo esto. Después si tenés un rinde mayor, saldrás a vender. Y si no, podés perder o ganar. En un hedge, como les dije antes, no siempre se gana. Muchas veces es una cuestión política. Es decir, lo mismo que yo les decía con la máquina. Prefiero cubrirme esto, saber que vendí por encima de mi costo, porque hedgear es eso, justamente sabes el precio del que vas a vender y sabes que superaste el costo. Sabes que esa cantidad de dólares la vas a tener para después pagar dividendos, para pagar otros gastos, para pagar la cosecha futura. Eso es lo que te estás cubriendo. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, es verdad. En el caso de una máquina es más fácil porque es una máquina. En este caso es una empresa. A ver cuál es el doble juego. Sí. Y tenés el precio de la soja. Totalmente. Pero, a ver, hoy en día hay muchos pronósticos acerca de cómo va a ser el clima, acerca de cómo van a ser los... O sea, si usted se mete en la página del Chicago, ay, no me sale, del mercado de Chicago, tienen estadísticas de todo. Después voy a buscar bien la página y si quieren se las comparto. Van haciendo las estadísticas de los rindes que se esperan promedio de todo el mundo y en función de los rindes también es que varían los precios de los activos. Si vos sabés que se espera una cosecha récord mundial, lo que vas a suponer es que los precios van a bajar. ¿Por qué? Porque va a haber un montón de oferta y la demanda no tiene por qué subir abruptamente de un año al otro. Eso es lo que pasa, si ustedes leen el diario, es lo que hay todo, como toda la guerra que hubo con el precio del petróleo, era justamente eso, si le permitían a determinados países vender o no, se juntaban los países y acordaban producir tanto petróleo. ¿Por qué? Porque si los países, por tener el shale oil y mejorar las técnicas y bla, 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 producen un montón de petróleo, generan un exceso de oferta, que lo que hace al final es bajar el precio. En la ecuación P por Q, sube Q y el precio va a bajar, que vas a tener un montón de oferta, ¿sí? Y de vuelta, es toda una cuestión de expectativas. Y es una cuestión de expectativas y de políticas de cada empresa. ¿Cuánto voy a querer cubrir? Lo más conservador, por eso es lo que te decía para minimizar el riesgo. Lo más conservador es vender todo lo que pienso producir. Eso es lo más conservador. Hedgeé 100%. Y listo. La otra, la que yo también había pensado, que creo que alguien por ahí lo pensó, fue vender las toneladas equivalentes para pagar mis costos. Yo digo, si yo espero producir 3.000 toneladas, de costo tengo $200 por tonelada, ¿cuántas toneladas tengo que vender? A 3.30 para cubrir los costos. Es decir, como les sigo compartiendo la pantalla, se los puedo poner. Yo digo, yo tengo $200 de costo y espero producir 3.000 toneladas. Entonces, mi costo total a pagar, si estas son las toneladas que efectivamente produzco, son $60.000. Entonces, yo digo hoy, si el precio de hoy es 330,
$330 por tonelada, 600 dividido 330, digo, vendiendo 1.819 toneladas, por decirlo de alguna manera, cubrí mis costos. Y no gano nada, pero aunque sea, cubrí, no, yo digo, estoy parada en agosto 2019. Parada en agosto 2019, digo, quiero asegurarme de cubrir los costos para abril. Si yo vendo 1.818 toneladas, cubrí los costos. A un precio de 330, cubrí los costos. Ahí no gané nada. Pero ese riesgo me lo saco. Con un contrato futuro renunciás a una ganancia excepcional, pero te cubrís de una pérdida exactamente. Ese es un concepto de hedging. Es la diferencia con una opción, como les contaba antes. Con la opción, acá, cuando vos entras a un contrato de futuros o forward, el que quieran, en el momento cero no tenés costo. En los futuros sí tenés que integrar garantías y hacer mark-to-market diario, pero en el momento cero no tenés costo. Si vos querés una opción, que es un derecho, pero no una obligación, de comprar o vender un activo en un determinado momento, lo que tenés que hacer es pagar. Vos comprás ese derecho y llegado el momento del vencimiento, decidís ejercer o no. Si, por ejemplo, en este caso, teníamos la opción de vender a 3.30 y después el precio de la soja es 3.50, yo no ejerzo la opción, perdí X, ponele que por tonelada de soja la opción valía $2, cualquier cosa, perdí $2 por tonelada, pero vendo la soja al precio spot, por ejemplo, en ese momento de 3.50. En cambio, si la soja vale 3.10, ejerzo mi opción y gané 3.30 por tonelada. Esa es la diferencia entre los futuros y forwards contra las opciones. En los futuros y forwards renuncio a una ganancia excepcional, en las opciones me guardo la alternativa de una ganancia excepcional. ¿Quedó claro? Y ahí estaban esos cuadritos, ¿vieron la X esa que les mostró Nicolás? Ahí es donde ven el tema de renunciar a la ganancia. ¿Quedó claro? Perfecto. Siendo las 8:12, terminamos lo que es los ejercicios de la guía oficial. ¿Tienen ganas de debatir dos cositas? Yo tengo dos propuestas de debates. ¿Cuándo hay que entregar la guía? Esta guía en realidad no la tienen que mandar. Esta guía es totalmente optativa, pero nada, como le decía Nicolás, los temas sean acomodados, pueden entrar en el examen, y por eso que se les recomienda hacerlos. No hay exámenes anteriores, es la primera vez que Nicolás da esta materia, es la primera experiencia de esta cátedra, así que lo que tienen para basarse básicamente es la guía. Yo voy a intentar mandarles algunos ejercicios, no quiero prometer nada, pero voy a tratar de mandarle 3 o 4 ejercicios más, como para que puedan resolverlo, voy a intentar. Ahí vi un mail que me rendió Nico, de una alumna que lo estaba pidiendo. Voy a priorizar primero corregir los TPs. Asegurarme de que la redacción sea amigable en el examen, la realidad es que yo no lo hago. El examen lo hace Nicolás y yo me voy a enterar de cómo es el examen después de ustedes cuando me los entreguen resueltos. Así que le voy a pedir que tenga cuidado en eso, pero no se los puedo prometer. En las guías resolvieron todo con Excel, sí, pero por ejemplo, todos los ejercicios que hicieron hoy, los de
los dos ejercicios que resolvimos hoy son ejercicios muy fáciles para hacer a mano. Obviamente no les vamos a hacer que tengan que resolver un BAN de 10 periodos, me parecería totalmente inútil, porque es repetir 10 veces 10 términos cuando no tiene sentido. Entonces, todo lo que tengan que hacer a mano, claramente van a ser cosas que se puedan hacer a mano. No les vamos a buscar una iteración, no les vamos a hacer una iteración como hicimos en el TP1, que usaron Solver. Si me decís, te puedo dar 3 opciones y que calcules algo chiquito con 3 opciones, podría suceder, de vuelta. Es mi primera experiencia como ayudante de Nico también. Entonces, tampoco quiero prometerles nada. La idea es que puedan hacer cosas, y yo fui alumna de Nicolás, de derivados, en la maestría en finanzas, y en mi experiencia, aunque sea, el examen fue algo de temas que habíamos visto en clase y que se podía resolver a mano. En la maestría en finanzas también venía con sus mega excels y 200 varianzas y covarianzas, y eso no me apareció en el examen. Gracias a Dios. Vale, me perdí alguna pregunta en el medio. Si tienen que memorizar las fórmulas, si Nicolás no dijo lo contrario, sí. Igual son re poquitas fórmulas, no tienen muchas fórmulas. ¿Qué duda de letra de redacción? ¿Que les dio el examen escrito a mano? De redacción. No sé si va a estar Nicolás. Si quieren le pregunto. Yo no voy a poder estar porque el examen es en horario laboral. En mis cursos con Juan José, por lo general, los exámenes son a las 7, entonces puedo llegar. Pero en este caso, creo, si no me equivoco, es a las 12:30 del mediodía. Pero lo averiguo si quieren. Y después había otra pregunta que me perdí. Tenés ejercicios de preguntas conceptuales. Las dos que tengo hoy son más conceptuales. Si quieren se las muestro y me dicen ustedes si las quieren hacer o no. O si se las quieren llevar a su casa. Tengo 2 preguntas para hacerles. Y les cuento que, estas son 2 preguntas que me robé de mi experiencia con Juan José en los exámenes. La primera es, tenemos clase de consulta el día martes 27, no es la semana que viene, sino la otra. Si quieren, llévense estas 2 preguntas y las resolvemos, las charlamos después en la otra clase. Es una manera también después se las puedo mandar por mail a todos. La pregunta es, el mercado espera que la tasa de interés se mantenga constante, pero usted espera que la misma baje de manera abrupta y significativa. ¿Le conviene comprar bonos que vencen a 1 año o bonos que vencen a 10 años? Esta pregunta, ¿a qué apunta? A cómo se van a mover los cash flows de los distintos bonos. Acuérdense que hablamos de las distintas maturities de bonos y cómo las variaciones de la tasa de interés afectan a los precios, ¿sí? Acuérdense del cash flow que hicimos en la idea 24. Y lo que dice es, cuando dice que el mercado espera que la tasa se mantenga constante, quiere decir que, eso es lo que está priceado en este momento. Y lo que ustedes tienen que pensar es cómo evaluarían ustedes este papel si esperan una baja de tasas. Es decir, el descuento del cash flow del bono, ustedes lo harían a una tasa más baja. Y esta baja de tasas va a afectar más a un bono corto o a un bono largo. Eso es lo que tienen que pensar. Y la segunda pregunta dice, piensa en el mercado inmobiliario argentino. ¿Considera que es un mercado eficiente? Justifique su respuesta. En esta pregunta, lo que les propongo es pensar en todo lo que hablaron con Nicolás de eficiencia de mercado, cuánto un mercado es eficiente, los distintos tipos de eficiencia de mercado, y cómo es el mercado dije financiero, pero quería decir inmobiliario, me parece. Piensa en el mercado inmobiliario argentino. ¿Y cómo es el mercado? ¿Quiénes son los dueños de las propiedades? ¿Con qué facilidad se venden y se compran? Si no conocemos, pensarlo desde una postura... muchos son extranjeros, tienes razón, perdón, me olvidé de ese detalle. Piénsenlo si quieren, me parece que si son extranjeros, si mal no recuerdo, son uruguayos, de Perú, de Paraguay,
Lo pueden plantear también, o chárlenlo con sus compañeros de equipo argentinos, y incluso ahí está buenísimo porque pueden comparar distintos mercados. Yo les voy a dar 2 pistas. La primera es piensen quiénes son mayormente propietarios, o sea, ustedes como propietarios de una casa, acuérdense que en eficiencia de mercado, cuando decimos que un mercado es eficiente, todas las expectativas se trasladan rápido a precios. Piensen cómo es la cartera de inversión de una familia común, una familia que no es millonaria y tiene 1,5 millones en bonos acciones y tiene 14 propiedades, no, una familia común, ¿en qué está invertida la mayor parte de su capital? Principalmente es una casa, o su propiedad, a no ser que la familia por X motivo decida alquilar toda la vida, o sea, pero por lo general cuando las familias argentinas tienen la posibilidad, se compran una casa, y tienen ahí contenido la mayor parte de su capital. Entonces, si de golpe, por X motivo, suben abruptamente los precios, vos decís, che, esto vale mucho más de lo que para mí vale mi casa, uno va a ser bastante reticente a vender la propiedad y decir el año que viene bajan los precios y la recompro. Una casa tiene, o sea, vos lo podés hacer si decís el aire a 24 está carísimo, lo recompro en una semana cuando baje. Pero con una casa es mucho más difícil. Entonces, ¿cómo es el traslado de expectativas a precios en el mercado inmobiliario? Y no sé si otro tema para discutir también es, no sé si hablaron con Nico de ventas en corto o short selling. Como decíamos, en mercados eficientes, las expectativas se trasladan rápidamente a precios. En un mercado de acciones, por ejemplo en Estados Unidos, si uno tiene expectativa de que algo va a bajar, un precio va a bajar, yo puedo vender hoy algo que no tengo, lo alquilo y lo vendo, y cuando se cumple mi expectativa y el mercado efectivamente baja, yo recompro ese activo y lo devuelvo a quien me lo prestó a cambio de un interés. ¿Esa venta en corto se puede o no se puede hacer en un mercado inmobiliario? Lo que la venta en corto lo que hace es ayudar a incorporar expectativas bajistas, es decir, de negativas, en los precios, porque si muchos tenemos expectativas negativas, vamos a empezar a vender, aumenta la oferta, los precios bajan. Entonces, en los mercados más eficientes es lógico o sea, en un mercado eficiente se pueden incorporar también las expectativas negativas. Piensen qué pasa en el mercado argentino. Si vos entras a zona prop y ves que una casa está carísima y estás seguro que la semana siguiente va a valer menos, no la puedes alquilar y vender. Entonces, bueno, son 2 preguntas para que piensen temas que charlaron con Nicolás, piensen en la eficiencia del mercado, piensen un poquito más en bonos, que me parece un tema re lindo y muy aplicable a sus carteras de inversión, si es que las tienen o las planean tener. Y si quieren y tienen ganas, en la clase de consulta del martes 27 las charlamos. ¿Están de acuerdo? ¿Quedó alguna pregunta sobre estos temas? ¿Algún tema más que quieran charlar? Díganme ustedes. Como les dije, mañana pasado voy a estar subiendo, si todo sale bien, las respuestas de los TP2 y 3. No, preguntas por favor todas al mail, al tpa.financiero. El foro de campus no sé ni usarlo, así que mejor por mail, como saben, respondo lo más rápido que puedo. Y de vuelta, cuenten conmigo para cualquier tema que necesiten. Cualquier duda que tengan, me avisan. Y si quieren, si tienen ganas, estaría buenísimo que las dudas que tengan antes de la clase me las puedan ir mandando, así puedo armarme un poquito y responder las dudas lo más ordenadamente posible. A ver, Silvina, ¿tú una duda? Creo que el MBA se va de lunes a miércoles. A ver, ¿qué profe es? ¿Cruces? Si es una carpeta de... La realidad, si comparo contra cruces, que es lo que conozco, y que hay otro profesor que empieza con B larga, que no me acuerdo el nombre, perdón, está usando el temario de cruces, y todo el material de cruces, ¿puede ser el Espertino?
Si es del vespertino, creo que usan el material de cruces, sí. Lo que pasa es que la realidad es que los temas son un poquito diferentes. Por ejemplo, todo el TP3. Por ejemplo, del TP3 de cruces, el primer punto que es de bonos, les puede servir, se los puedo mandar. Yo voy a hacer una recorrida de los trabajos y es más, usamos algunos ejercicios de cruces ya con ustedes. Voy a hacer un repaso de examen, como les digo, estamos preguntas donde cruces. Para ver si les puedo mandar más ejemplos, pero cruces no habla de derivados, habla un montón de acciones, toda evaluación de acciones, nosotros no lo vemos, y cruces le dedica una clase entera. Entonces, la verdad que te vas a encontrar un montón de cosas de real estate, que Cruces es experto en real estate y mete un montón de real estate, y la verdad vas a sentir que un montón de cosas no las puedes resolver y tal vez te pones más nerviosa de lo que te sirve. Si querés, si tenés los ejercicios, si querés mandarme respuestas y decirme, che, esto lo pienso por este lado o esto lo deberías saber, no tengo ningún problema. Tengo muy clara todo el curso de cruces lo tengo muy claro, así que cualquier cosa que te ayude con eso, avísame. Bueno, ¿estamos, muchachos y muchachas? Espero que les haya servido la clase. Les deseo mucha suerte, estudien. Y bueno, cualquier cosa, cuenten conmigo. Les mando un beso y controlemos las emociones por este país y que sea lo que Dios quiera. Nos vemos.